Agricultura al día. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en el Magazine del Campo Colombiano. Esto es Agricultura al Día. Y en esta oportunidad vamos a hablar de uno de los pilares más importantes de la política Colombia Siembra. Se trata de la sustitución de las importaciones. ¿Por qué es tan importante? Porque aparte de fortalecer el sector, nos hace también más autosuficientes y competitivos. Marian, un tema que además viene ligado a la seguridad alimentaria que el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural busca lograr para el país y que se convierte en un compromiso de todos los colombianos. Según el Censo Nacional Agropecuario, el país cuenta con una capacidad de 44,5 millones de hectáreas disponibles para sembrar. Es por eso que mediante la política Colombia Siembra, reactivar el sector agropecuario es un propósito real que garantizará el renacer del campo colombiano. Para lograrlo, uno de los objetivos es la sustitución de importaciones, con la finalidad de conseguir la soberanía alimentaria para el país. Así se fortalecerá el trabajo en productos básicos como cereales y leguminosas, maderables, palma, pescado, frutas y verduras. La FAO ha dicho lo siguiente: hay 7 países en el mundo a donde se va a sembrar y a producir el 50% del incremento de la demanda de alimentos del mundo. Primera buena noticia, Colombia es uno de esos 7. De esta manera se espera llegar a un escenario ambiental, social y económico muy positivo para todas las regiones colombianas, lejos de los centros urbanos y haciendo al campo mucho más sostenible. Ahora vamos con nuestra compañera Lina Arbeláez. Ella tiene más información e invitados que nos van a ampliar la importancia de la sustitución de las importaciones dentro de la política Colombia Siembra. Hola, ¿qué tal? Aquí comenzamos Colombia Siembra desde el Jardín Botánico de Bogotá. Bienvenidos. Colombia Siembra. Uno de los objetivos de la política Colombia Siembra es sin duda la seguridad alimentaria del país, y para hacerlo ha puesto en marcha varios componentes, uno de ellos la sustitución de importaciones. Para lograrlo, la organización del campo es uno de los más importantes, optimizar las tierras y también destinarlas a la actividad que tendrían mayor productividad en la producción de más de 20 tipos de alimentos, entre ellos frutas, hortalizas, leguminosas, cereales, entre otros varios. Así también para buscar mercados internacionales y expandir la oportunidad de exportación. Y esto es un tema que lo manejan muy bien nuestros invitados del día de hoy. Por eso le doy la bienvenida al doctor Rafael Zavala, representante para Colombia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. ¿Qué tal, Lina? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por aceptarla. Y por supuesto también bienvenido el doctor Rafael Hernández, gerente de la Federación Nacional de Arroceros de Colombia, FEDEARROZ. Gracias, Lina. Muchas gracias por la invitación. A ustedes muy amables por haberla aceptado y por estar aquí hoy en Colombia Siembra. Para comenzar, doctor Zavala, específicamente en el país hay acciones que se están llevando a cabo en el tema de seguridad alimentaria. ¿Qué nos puede contar sobre este importante tema, sobre todo también destacado en la política de Colombia Siembra? Bueno, primero que nada, recordemos que estamos en Colombia. Yo digo que es el paraíso de las frutas y las verduras, donde hay un gigante dormido que se llama piscicultura, en donde hay toda una serie de oportunidades, no nada más agropecuarias, sino también forestales, para sacar adelante a las áreas rurales, bajo un enfoque de territorios en un país biodiverso, tomando en cuenta esa biodiversidad y el cambio climático. Tenemos que ser mucho más certeros en nuestra política pública y hacer una política pública acorde a cada una de las regiones, incluyendo a la gente. Doctor Zavala, ¿cómo también nosotros los colombianos y por supuesto los campesinos comprometernos más con esta política de Colombia Siembra y sobre todo con la seguridad alimentaria? Tenemos que tomar en cuenta 3 cosas. La primera es
dentro de una estrategia de disminuir las importaciones, es decir, disminuir la dependencia alimentaria. Tener un segundo punto es la política de inclusión de la pequeña agricultura. En este país caben todos, pequeños, medianos y grandes. 80% de las unidades de producción son de pequeños productores de agricultura familiar campesina y directamente vende el 4% nada más. Es toda una estrategia que se necesita de asociatividad, no es cuestión de echarle la culpa a los intermediarios, es asociarse entre los pequeños para estar más cerca de un consumidor, que un consumidor debe ser más solidario y más responsable, procurando consumir los productos de su propio territorio. Hacia allá nos tenemos que dirigir. Colombia es un país con muchísimo potencial, es cuestión de saberlo aprovechar y generar una estructura de política pública inclusiva. Colombia Siembra tiene esa filosofía. Entre Colombia Siembra y el ejercicio que se llamó la Misión Rural, está precisamente la carta de navegación de política pública para el campo y la seguridad alimentaria en Colombia. Totalmente cierto, doctor. Y es que miren, es importante también reconocer que en el Huila, Tolima, el Caribe e incluso los llanos son algunas de las principales zonas importantes en la producción de arroz en nuestro país e incluso se han desarrollado técnicamente mejorando la productividad. Doctor Rafael, le pregunto a usted concretamente, ¿qué necesitamos nosotros en Colombia para nosotros empezar a consumir el arroz que tenemos aquí y dejar de un poco de lado las importaciones? ¿Cómo estamos en ese tema? Muy bien, porque hoy día, este año especialmente, va a haber una cosecha de arroz importantísima que yo considero que estaríamos casi al borde de la autosuficiencia. Desde el año 2015 y 2016 ha habido un crecimiento en el área de arroz en Colombia de cerca de 134.000 hectáreas. Nosotros nos habíamos comprometido con el Ministerio de Agricultura en el Plan Colombia Siembra a aumentar 100.000 toneladas en 3 años. En año y medio hemos logrado 134.000 hectáreas más. Por eso yo considero que Colombia, con esta política del gobierno de Colombia Siembra, llegaremos a la autosuficiencia muy importante, que no tenga el agricultor la amenaza permanente de las importaciones de otros países. Para eso estamos mejorando en tecnología, en eficiencia, buscando la competitividad. Precisamente de ahí también me surge una duda y es, ¿cómo han trabajado ustedes de la mano también que ya están, digamos, cumpliendo metas a corto plazo? ¿Cómo se proyectan entonces en estos 3 años que vienen para Colombia Siembra si ya están casi a puertas de cumplir esa meta? Estamos poniendo en práctica en este momento, desde el año 2007 para acá, 2008, un plan mejorando las condiciones, la eficiencia de los productores, y desde el 2010 implementamos el AMTEC, que es un programa que es la adopción masiva de tecnología. Se ha dicho muchas veces que en Colombia no hay tecnología suficiente, en el arroz la hay, y para mi modo de ver el problema radicaba en que la adopción de tecnología era realmente baja. Con la tasa de cambio actual y con los fondos provenientes de las subastas de arroz en Estados Unidos, hemos logrado reunir dineros para ampliar este AMTEC a nivel nacional. Hoy día tenemos cerca del 40% del área de arroz en Colombia ya bajo este programa, en la cual hemos logrado competitividad produciendo arroz por debajo de $350 la tonelada, que es un precio inferior a lo que costaría traer una tonelada de Estados Unidos. Y un tema muy importante que tiene que ver con el cambio climático, con la sequía, con todo esto, que hemos logrado en las zonas de riego ahorrar hasta un 42% del agua de riego. Eso es verdad, entonces el arroz va por muy buen camino, pero miren, otro es el panorama que le compete al maíz, la soya y la cebada, cultivos que representan el 70% de las importaciones anuales que estamos haciendo en el país. Viendo este panorama, doctor Zavala, le pregunto, ¿cómo entonces empezar a mirar esta política de sustitución de importaciones? Mira, Lina, cuando hablamos de importaciones tenemos que fijarnos muy bien qué tipo de importaciones y hacia dónde se van a dirigir, ¿sí? Del maíz, tú mismo que aumentaste, maíz, soya y cebada, son commodities, así se les llama, que van dirigidos hacia o la industria o la ganadería
o la alimentación directa. En el caso de la soya, la gran mayoría va para alimentación animal, sobre todo aves y puercos. Entonces tenemos que establecer ese equilibrio. Del maíz, bueno, decir, establecer cuotas y mejor fijarnos más en producir alimentos con valor agregado, altos generadores de empleo, precisamente que puedan también ser sujetos de exportación, pero sobre todo de circulación dentro de los territorios, para que haya un flujo de capital dentro de los territorios, el esquema ciudad-región, que esté un consumidor mucho más solidario, preocupado de consumir lo que se produce en su propio territorio, y así va a estar manteniendo empleos dignos en zonas rurales donde ahorita generalmente no hay alternativas, o si las hay, en algunas ocasiones o en muchas no son legales. Entonces tenemos que ir generando esa estrategia y diferenciando qué importaciones nos convienen como Colombia y qué importaciones sí tenemos que hacer un esfuerzo para sustituirlas. Claro, y de todas formas tampoco podemos negar que son necesarios, porque también tenemos tratados de libre comercio que igual nos van a convenir también en un futuro, y a otros países también para nosotros llegar con nuestros productos. Pero doctor Zavala, algo que es importante son que los efectos del cambio climático no los podemos negar. Incluso hay otro tipo de controversias también, digamos, el uso del agua, como lo explicaba el doctor Rafael. Específicamente, entonces, ¿cómo jugar con estos factores externos al agro para hacer unas estrategias de producción más competentes? Bueno, se trata de generar una estrategia de subsidios más inteligentes, disminuir lo que se llaman los subsidios compensatorios individuales, es decir, las cuotas por productor, que fueron muy comunes a nivel mundial, y aumentar lo que se llaman los bienes públicos a nivel territorio, los bienes públicos dirigidos a procesamiento, infraestructura, riego, tecnología. Como bien lo decía mi tocayo Rafael Hernández, le están poniendo mucha atención en el arroz a mejorar productividad, competitividad y reducir costo de agua. Doctor Rafael Hernández, quisiera saber cómo están trabajando ustedes específicamente con el cultivo de arroz, que es uno de los productos que más demandamos los colombianos. Pero regáleme un momentico, porque antes vamos a ir a una breve pausa de comerciales aquí en Colombia Siembra, pero ya regresamos con mucho más. Entre soya y maíz son 5 millones de toneladas las que importa el país al año. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. Colombia Siembra busca reemplazar en 50% las 10 millones de toneladas de importaciones de alimentos que se generan en el país. Continuamos con Colombia Siembra, y doctor Rafael Hernández quería entonces conocer su respuesta a la pregunta que habíamos quedado en punta en el bloque anterior sobre cómo ser más eficientes, cómo tener una productividad más sostenible aprovechando, digamos, estos factores externos que a veces no podemos controlar. Bueno, tradicionalmente se venía con muchas fallas en la aplicación de la tecnología, pero desde el año 2007 para acá tenemos la presencia del cambio climático mucho más acentuado. Eso era un tema que nosotros no habíamos tenido que enfrentar, y la verdad es que, como lo hemos repetido muchas veces, el cambio climático vino para quedarse. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En el caso del arroz, para poder hacerle frente a este fenómeno, es con manejo del cultivo, una disciplina que en la agricultura se llama agronomía. Esto no es diciendo, sáqueme una super variedad que resista el verano, el invierno, la sequía, todo, no. Es manejando el cultivo de tal forma que se necesite menos agua, menos semilla, menos fertilizantes, menos plaguicidas, para no contaminar tanto y tener una producción más barata, más eficiente, y, como lo he repetido varias veces, logremos la competitividad. Es muy cierto, doctor Rafael Hernández, pero también hay un punto importante, y es saber en qué momento nos encontramos en el país en la producción agrícola, doctor Zavala. Entonces aprovecho para preguntarle a usted también sobre la importancia de la agricultura familiar. Bueno, hay que tomar en cuenta la importancia de la agricultura familiar y la importancia del contexto de construcción de paz en Colombia. Se necesita tener
muy en mente que es el momento de Colombia para el desarrollo rural. La agricultura familiar es el 80% de las unidades de producción en Colombia son de agricultura familiar y, como te decía Lina, solamente el 4% comercializa directamente, ya sea en mercados campesinos o en otro tipo de estrategia. Ahí estamos ya en un concierto territorial de olvidarnos de la dicotomía urbano-rural, sino estar en un concierto territorial. Y precisamente como usted lo decía, doctor Zavala, más cercanos queremos tener a los productores, por eso los invito a ustedes dos a que presten mucha atención porque tenemos pregunta desde región aquí en Colombia Siembra. El campo pregunta. Mi nombre es Santander Arrieta, estamos en el departamento del Atlántico. Mi pregunta es, ¿en qué se beneficia el productor si disminuyen las importaciones? Doctor Rafael Hernández, ¿le parece si comenzamos por usted? ¿Está bien? Entonces, adelante, tiene usted la palabra para que le responda a nuestro productor. Las importaciones le generan al productor incertidumbre. ¿Por qué? Porque llega la importación y el precio del producto se cae. Si él tiene la certeza de que no va a tener la amenaza de una importación en el momento menos indicado, como ocurre la mayoría de las veces, yo creo que ese agricultor se vuelve un agricultor competitivo y sobre todo le dan deseos de invertirle al campo. El ministro de Agricultura bien lo ha dicho, Colombia siembra, vamos a sustituir importaciones, las vamos a sustituir. En el caso del arroz, le garantizo que si el agricultor tiene seguridad, el año entrante Colombia va a ser autosuficiente y si seguimos con el plan que nosotros tenemos de buscar la competitividad, seguramente en 2 o 3 años podremos ser exportadores. Qué buena noticia. Doctor Zavala, su turno para contestarle a nuestro productor del día de hoy. Menos importaciones significa más empleo, más oportunidad de empleo rural. Quiero dar 2 ejemplos. El caso de las frutas, ¿sí? Y el caso del pescado. Son productos de alta generación de empleo, de formación de centros de procesamiento, que eso implica empleo rural no agrícola directamente, sino procesos de agregación de valor. Son dos oportunidades de productos que implican procesamiento, que no necesariamente son commodities, son granos, sino son alimentos que van directo y con agregación de valor aquí en Colombia. Y aprovechemos este momento entonces para hablar de un tema importante y son los jóvenes en el campo. Y quiero hacerle esta pregunta a ustedes dos y comenzamos por el doctor Rafael Hernández. Ya sabiendo que el campo puede ser más rentable, que tenemos una buena proyección, ¿cómo invitar a que los jóvenes se queden y vean una opción de vida en nuestro campo colombiano? Yo en alguna oportunidad le manifesté al ministro de Agricultura que por qué en todo este tema de la restitución de tierras, de la repartición de la tierra y todo, se tengan en cuenta los profesionales del agro, los agrónomos, los veterinarios, los ingenieros forestales, etcétera, para que sean ellos los que sean los grandes transferidores de tecnología en el campo. Y esas personas, generalmente, los que estudian algo relacionado con el sector agropecuario, es gente extraída, hijos de agricultores o que tienen que ver alguna relación con la producción y con la parte rural. Me parece que es la mejor manera de hacerle atractivo el campo a los muchachos. Si hay tranquilidad, si hay seguridad, si hay certidumbre que la da la rentabilidad, los hijos de los agricultores seguirán siendo agricultores. Doctor Zavala, la misma pregunta, ¿cómo proyectarles entonces a los jóvenes que realmente ellos son el futuro del campo, que los necesitamos allí? Bueno, lo primero es hacer un campo atractivo, ¿no? Que no, porque siempre vamos a estar luchando contra ese bombardeo bárbaro que nos dice que lo desarrollado está en la ciudad. En Europa, ¿saben qué está sucediendo? Es precisamente el efecto inverso. La gente ya se dio cuenta que la calidad de vida está en las zonas rurales y se está yendo a las zonas rurales sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ya hay conectividad. Hay infraestructura carretera, hay internet, hay televisión, hay toda una serie de servicios que muchas veces concebimos nada más como de la ciudad, pero que ya están en el campo y hacen ya un concepto de calidad de vida diferente. Ahora,
por un lado está el reto de generar servicios, bienes y servicios en las zonas rurales, pero por el otro está el gran reto, como hemos mencionado, de generar medios de vida dignos. Pero ya en un contexto de construcción de paz ya es diferente, ya se puede generar un emprendimiento, ya se puede generar calidad de vida a partir de las zonas rurales, y ese debe ser el gran reto de los siguientes 20 años en Colombia. Doctor Zavala, hay un tema también muy importante, y es que nosotros en Colombia estamos recibiendo importaciones de países como Estados Unidos, Chile, México y otros 20 más en productos como usted los nombraba, pescados, hortalizas y cereales. Sin embargo, ¿cómo se está trabajando, digamos, incluso desde la misma FAO, para entender que debemos ser más eficientes aquí en el país? Quiero que quede un poco pensando en esta pregunta, porque nosotros vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con mucho más de Colombia Siembra desde el Jardín Botánico de Bogotá. El Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, afirman que Colombia es uno de los 7 países que se espera aporten el 50% del crecimiento de la producción de alimentos en el mundo. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. Con la sustitución de importaciones, se espera lograr un crecimiento del sector de 6.2% a 2018 y generar 264.000 empleos en el campo en los próximos 3 años. Continuamos con más de Colombia Siembra y doctor Zavala, habíamos quedado esperando su respuesta sobre qué están haciendo ustedes también desde la FAO, qué se espera también desde otro tipo de organizaciones para ser más productivos en el agro. Respecto a la pregunta, es muy interesante. Si te fijas, Lina, los datos de importación y exportaciones, cuando se miden en millones de toneladas, se importa más de lo que se exporta. Se importan más toneladas. ¿Por qué? Porque son muchos granos básicos, como decíamos, para alimento animal. Pero a la hora de hablar de exportaciones, es mayor la cantidad de dólares que se exporta de la que se importa. ¿Qué quiere decir eso? Que domina mucho la exportación de productos con valor agregado. En este caso, concretamente, es café y flores, la mayoría. ¿Hacia qué nos debemos dirigir? Precisamente a promover esa agricultura alta generadora de empleo, alta generadora de procesos que se transformen en servicios de procesamiento y en otro tipo de empleos no agrícolas, pero sí rurales para los jóvenes. Sí, aprovecho entonces este momento para invitarlos a que concluyamos entonces nuestro tema del día de hoy. Doctor Rafael Hernández, sus conclusiones. Bueno, la conclusión es que siento una inmensa alegría que el gobierno colombiano ponga sus ojos sobre el campo. Los que llevamos muchos años en esto, ha sido un anhelo de toda la vida. Miren el campo, porque el futuro de este país, con la vocación que tiene hacia el campo y el agro, es una oportunidad. Doctor Zavala, sus conclusiones. Bueno, ¿qué les puedo decir? Tenemos que recuperar, o más que recuperar, tenemos que restablecer las zonas rurales en Colombia como motores de esa economía, o en términos del Plan Nacional de Desarrollo como la locomotora rural, ¿sí? Que no se nos olvide que no nada más zonas rurales, no nada más es agricultura y ganadería. Hay toda una amplia gama de oportunidades que se pueden dar en el campo colombiano que no son de agricultura. Hay una gran alternativa para verdaderamente construir una paz duradera y estable en el campo colombiano y la bien así llamada Gran Colombia que resurja de nueva cuenta. Esperemos que así sea. De acuerdo. Y es que volvernos más productivos también nos hace más competitivos en el mercado, y no solo para beneficio del país, sino también para proyectarnos como una de las posibles y más grandes despensas del mundo. De esta manera cerramos Colombia Siembra. Doctor Rafael Zavala, representante para Colombia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, muchas gracias. Gracias a ti, Lina, y un saludo a toda la audiencia y a mi tocayo Rafael Hernández, por supuesto. Y precisamente, doctor Rafael Hernández, gerente de la Federación Nacional de Arroceros Federros, muchísimas gracias por su compañía hoy en Colombia Siembra. A ti, Lina, muy amable por la invitación. Igualmente, doctor Zavala, muy complacido de haber compartido esta mesa con usted. Gracias.
Y a ustedes, los televidentes, muchísimas gracias por su compañía. Recuerden que nosotros tenemos una nueva cita el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Por ahora los dejo con Marian y Giovanni y más Agricultura al Día. Colombia siembra. Optimizar el uso de los terrenos, las labores de los campesinos y la producción de alimentos es un sistema de organización dentro de la política nacional Colombia Siembra, cuyo objetivo es la obtención de la seguridad alimentaria en el país. De esta manera llegamos al final del programa del campo colombiano, Agricultura al Día. Los esperamos en otra oportunidad, no sin antes. No olviden consultar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @minagricultura, @agriculturadía y en Facebook nos encuentra como Agricultura al Día. También puede consultar la página oficial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, www.minagricultura.gov.co. Esto fue Agricultura al Día. Nos vemos en el campo colombiano.